Don Pedro Barato, presidente de Asaja, ¿qué tal? Don Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Aquí en España, la posición de Asaja respecto a ese tratado entre Mercosur y la Unión Europea, ¿cuál es? Pues igual que la de nuestros colegas franceses. La gran diferencia es que mientras la ministra francesa pues apoya a los agricultores, el ministro de Agricultura español, no hace falta nada que ver una entrevista a La Vanguardia esta semana, apoya de una forma decidida, descarada, el acuerdo con Mercosur. Y la pregunta es que nos explique en qué nos beneficia, pero esa es la gran diferencia. Pero estamos totalmente, rotundamente en contra del contenido de este acuerdo. ¿En qué nos perjudica? ¿En qué le perjudica ese acuerdo al campo español? Bueno, pues perjudica, en primer lugar, algo que el ministro se comprometió, que son las famosas cláusulas espejo, donde lo que aquí se exige para producir, pues también hay que exigirlo a estas producciones, vengan de donde vengan. Eso en el acuerdo, pues no está contemplado, es más, yo creo que no va a llegar nunca, ¿no? Y luego, por sectores, pues el vacuno está muy afectado el sector avícola, está muy afectado el sector de los cereales, está muy afectado el sector del vino, o sea, todo lo que es los sectores más continentales y más nuestros, pues son los más afectados ahora mismo. Y luego, pues tienen una doble moral, ¿no? Con todo el tema de cambio climático, traer todos esos productos para acá, pues imagínese lo que contamina y de qué forma lo traen, ¿no? Y luego hay otra circunstancia tremenda, que son las desigualdades que históricamente hay, pero que son desigualdades. No es lo mismo lo que se nos exige aquí, desde el punto de vista fitosanitario, desde el punto de vista fertilizante, desde el punto de vista de mano de obra, que lo que se exige allí, máxime, cuando allí cada día más pues lo que hay son muchas inversiones americanas, de grandes fondos, de grandes multinacionales, y no se miran las personas, se está mirando lo que es el Bill Metal, diría yo. En Francia los agricultores han salido a la calle. ¿Aquí en España se plantean alguna medida parecida? Pues el viernes es la primera salida en Castilla y León, este viernes próximo. El final, la siguiente semana es Castilla-La Mancha. Y los órganos de Asaja y de otras organizaciones nos reunimos la semana que viene y casi con toda seguridad antes de Navidad habrá manifestación concretamente en Madrid. Vale. Ese es un tema, Mercosur. El otro, los aranceles, que no sé si son cosas contrapuestas, porque mientras ese tratado con Mercosur lo que hace es eliminar esas barreras, medidas, esas barreras, como nos contaba ahora, y por otro lado tenemos los aranceles con esta posible guerra comercial después de las amenazas de Trump. Desde Asaja y al campo español, ¿qué les parece esa posibilidad de que cuando entre Trump en la Casa Blanca pueda haber más aranceles y eso cómo afectaría al campo español? Bueno, ya los hemos tenido, por lo tanto, Sí. para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Mm. Lo que ocurre es que aquí cualquier guerra y cualquier historia y cualquier geopolítica, pues siempre lo pagamos los mismos. Los aranceles que tuvimos era la guerra de Boeing y de Airbus y nos cascaron a nosotros los aranceles en aceite y en la aceituna de mesa, que todavía está por ahí coleando en la aceituna de mesa, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Los aranceles están ahora en México, están en Canadá, se incrementan los aranceles a China, pero cuando veas las barbas de tu vecino, pues ya sabes, ¿no? Yo creo que esta situación es preocupante para el futuro de algunos productos, con un mercado muy sólido y muy consolidado en Estados Unidos, por cierto. Estábamos hablando aquí antes de empezar la tertulia, se lo voy a plantear luego a los compañeros que me acompañan aquí sobre los aranceles, sobre su parte buena, su parte mala. No sé si una de las partes buenas puede ser que esa libre entrada que propone, por ejemplo, un tratado como el de Mercosur, pues con ese cierto proteccionismo, pues se pueda evitar y haga que a lo mejor nos pongamos un poco más las pilas con los mercados internos. No sé si hay alguna parte buena que podamos sacar de ese No, vamos proteccionismo. a ver, pero si los mercados, yo creo que nadie se tiene que oponer a que los mercados sean libres, que los mercados, pero no puede ser que los mercados, cuando vienen este tipo de acuerdos, siempre tenemos la ley del embudo, ¿no? No. Y entonces aquí cambiamos coches, cambiamos chips, cambiamos industria, cambiamos determinados sectores por otros, ¿no? Y entonces no, yo creo que nosotros lo que estamos diciendo, oiga, nosotros también tenemos que exportar el vino, hay que exportar el aceite, hay que exportar nuestras frutas y hortalizas, pero si a mí me exigen aquí saltar 90 centímetros, oiga, los demás por lo menos que les pongan 85, ¿no? Las situaciones es que son totalmente... no, y luego, es que, podemos insistir, es la doble moral que hay siempre con este tipo de cosas. Hay que ayudar a quién, a terceros países, y lo nuestro qué. Luego pasa lo que ha pasado con situaciones que hemos tenido dramáticas, ¿no? Con el tema del COVID. Mire, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?
las mascarillas no eran necesarias porque no había hasta que llegaron. Yo creo que la seguridad alimentaria de Europa hay que tenerla muy en cuenta. Con esto de la alimentación, yo creo que poner en riesgo la seguridad alimentaria, poner en riesgo las producciones, explotación que se cierra, explotación que ya no se abre. Y esto es una competencia, en este caso, muy desleal. Nadie está en contra de los acuerdos con Mercosur. Estamos en contra del contenido de este acuerdo con Mercosur. Entonces tiene que haber cláusulas de reciprocidad, tiene que haber cláusulas donde esto se haga de una forma paulatina. Hay que ayudar a la gente, pero no de esta forma tan dramática. Por eso los franceses están en contra en los demás países de Europa, fundamentalmente por los cereales, y aquí vuelvo a insistir, el gobierno español y en particular el ministro dice que esto es buenísimo, pero no dicen qué. Ya. Dos cositas más, señor Barato, le pregunto. Por un lado, salario mínimo. Ayer volvió la ministra de Trabajo a insistir en que va a subir el salario mínimo a partir del año que viene para que no se pierda poder adquisitivo. El sector agrario, el sector del campo español, está ahora mismo capacitado, preparado para asumir una nueva subida del salario mínimo. Sí, pueden hacer lo que quieran. Si el problema es que el sector agrario tiene un déficit de mano de obra tremenda, estamos buscándonos la vida en países por ahí terceros y otros países, y más que pensar en rebajar la hora y subir el salario mínimo, yo creo que lo que tenía que haber es una legislación donde se cubra la necesidad de mano de obra que tenemos en el campo, en la restauración, en la construcción, en los choferes de camiones. Yo creo que al final gobernar a base de decreto ley, las consecuencias están ahí. ¿Qué pasó con los fijos discontinuos? Ahí está el desastre. ¿Qué pasó con las subidas? ¿Quién aguanta una subida del 53-54% en 3 años de salario mínimo interprofesional, con 2 sequías que ha padecido el sector agrario? Yo creo que legislar así es absurdo. Y lo que está ocurriendo es que puede valer para otros sectores, pero de luego para el sector agrario y para los que acabo de enumerar, esto es otra barbaridad. ¿Y las ayudas por la DANA para los agricultores y ganaderos afectados por la desgracia que pasó en Valencia? ¿Llegan, no llegan? ¿Cómo está la situación? Bueno, aquí hay 2 partes. Nosotros tenemos una parte que cubre los seguros agrarios, que ahí las cosas yo creo se están haciendo bien, se están peritando rápidamente, y luego las ayudas puras y duras de las administraciones, que al día de ayer pues me parece que había en torno a 50.000 solicitudes y solamente había apenas 900 personas que habían tenido derecho a esa ayuda. Yo creo que aquí no se nos puede olvidar el Bocal de La Palma, no se nos puede olvidar Lorca. Yo creo que una cosa es anunciar y otra cosa es pagar. Hemos tenido mucha prisa en anunciar, pero yo creo que hay que ayudar rápidamente a toda esta gente que ha perdido casas, que ha perdido la nave, que ha perdido el campo, que ha perdido la cosecha de cítricos este año, y ahí pues yo creo que hace falta bastante más prisa. Don Pedro Barato, presidente de Asaja, gracias como siempre por atendernos, por su tiempo con Radio Intereconomía. Seguir bien. Buenos días y muchas gracias. Hoy os